Buenos días, reciban todos un cordial saludo. En esta oportunidad el grupo conformado por Amira Made, Adriana Durán, Sarely Rubio y mi persona Jesús Linares, vamos a abordar el tema número 14 referente a las fases de la responsabilidad penal del adolescente. Debemos tener en cuenta que la creciente complejidad de la vida moderna requiere que las diferentes naciones del mundo transformen periódicamente sus diferentes estructuras, sea política, económica y o jurídica. En materia jurídica penal específicamente, pues se han diseñado en los últimos tiempos una serie de innovaciones, mecanismos o instituciones. Venezuela no escapa definitivamente pues a estos adelantos, como lo ha sido por ejemplo con la innovación del sistema de la responsabilidad penal del adolescente, contemplado y promulgado en la LOMNA, precisamente en su título número 5. Este sistema vela por una serie de principios generales en pro de ¿qué? Del reconocimiento de derechos del adolescente, cuando estos pues de alguna manera han incurrido en la comisión de algunos tipos de delitos de hecho o de hechos punibles. De modo tal que el adolescente no puede ser sancionado con medidas que no estén amparadas en, en estas normas de la LOMNA, o lo que es lo mismo, solo debe seguirse el procedimiento establecido en la misma para llegar a determinar su responsabilidad en la comisión de los hechos punibles. De esta manera, pues, tenemos que las fases que rigen el proceso penal, estipuladas en el capítulo número 2 del título 5 de la LOMNA, son la fase preparatoria o de investigación, la fase intermedia o preliminar, la fase de juicio y la fase de ejecución. Pasemos a investigar o a conocer lo que es la fase preparatoria. La fase preparatoria o de investigación, pues, tiene por objeto 5 puntos específicos. Entre ellas son estipuladas en el artículo 551 y 282 del Código Orgánico Procesal Penal. Todas estas agrupan en el siguiente objeto. Número 1, la investigación de la verdad. Esto es, pues, confirmar o descartar la presunción fundada de la existencia de un hecho punible. Número 2, determinar si el adolescente concurrió en su perpetración. ¿A través de qué? De la recolección de todos los elementos de certeza que sirvan para fundamentar la acusación. Número 3, ejecutar todas las diligencias para la incorporación de los medios de prueba. Número 4, permitir la preparación de la defensa del imputado y preparar de alguna manera el juicio oral y privado. Respecto a la competencia y dirección de la investigación estipulada en el artículo 552 de la LOMNA, establece que pues el monopolio de la acción penal le corresponde al fiscal del Ministerio Público especializado en materia penal de responsabilidad del adolescente, el cual deberá entonces dirigir la investigación en estos casos de delito de acción pública, ¿no? Plenamente auxiliado pues, con los cuerpos judiciales. De modo tal que el alcance y control judicial, según lo establece el artículo 553 y 554 de la LOMNA, será el Ministerio Público especializado el que debe investigar y hacer constar tanto los hechos y circunstancias que sean útiles para fundamentar, en este caso, el ejercicio de su acción, así como también aquellos medios de prueba que obren a favor o sean útiles para el adolescente. De modo tal que todo teniendo este abrebocas claro respecto al objeto, la competencia y el alcance del control judicial, pasamos al modo de iniciar el proceso, conociendo que existen 3 modos o modalidades de inicio de proceso, la cual pues en este caso son de oficio o por notitia crimi, por denuncia y por último por querella. De oficio o por notitia crimi sabemos que la inicia el fiscal del Ministerio Público especializado, siempre y cuando sea el delito de acción pública, en cuyo caso inmediatamente pues deberá practicar las diligencias necesarias, determinar la responsabilidad de los autores y demás participantes y en todo caso si de alguna manera es recibida por las autoridades policiales y no por el fiscal del Ministerio Público, pues dentro de las 12 horas siguientes estas autoridades deberán notificarlo al fiscal del Ministerio Público. En caso de ser por denuncia, tenemos que, bueno, que cuando cualquier persona tenga conocimiento de la perpetración de un delito o hecho punible, pues puede denunciarlo ante un fiscal del Ministerio Público o en un órgano de policía de investigación penal, en forma verbal o escrita. Tenemos entonces que esta denuncia, si es verbal, se levantará un acta a la cual la firmará el denunciante. Y si en este caso, pues sabemos que según lo establece los 286 del Código Orgánico Procesal Penal, de que si no sabe o no puede firmar, pues estampara sus huellas digitales. Estas son normas de carácter importante. Por último, pues tenemos que también puede iniciar el proceso por querella. En estos casos, pues tratándose de delitos de acción privada,
o enjuiciable a instancia de parte, pues la querella podrá se propondrá, perdón, pues ante el juez o jueza de control de sección del adolescente, en cuyo caso, pues el juez decidirá sobre la admisión de la querella siempre y cuando, pues, cumpla con los requisitos establecidos en la ley. ¿Cuáles son estos requisitos? Respecto al contenido de la querella, que es la identificación completa del querellante, es decir, incluso su domicilio, residencia y la relación de parentesco con el querellado, la identificación completa del querellado, el delito que se imputa y toda la relación específica en cuanto a las circunstancias del hecho punible. En este caso, pues si falta alguno de los requisitos, pues el tribunal ordenará a que se completen o se ordenen en el plazo establecido. En todo caso, practicadas las diligencias, el juez de control las entregará al querellante dentro de los 10 días siguientes. Y recibida la acusación, el tribunal fija una audiencia para oír al acusado o acusada y se procede a poner a disposición a las partes las actuaciones y evidencias recogidas por parte del fiscal en la investigación. Ahora bien, tenemos que estas son las maneras de iniciar el proceso. En caso de que se tenga que practicar la detención del adolescente, tenemos que esta puede ser de tres maneras: infraganti, para la identificación y para asegurar la comparecencia a la audiencia preliminar. Estos tres tipos de detenciones cabe significar que deben establecerse o producirse por medio de una orden judicial emanada del juez de control. Y en cualquiera de estos casos, el Ministerio Público está obligado a presentar acusación en un lapso de 96 horas siguientes a la detención en cualquiera de sus tres modalidades. En caso de no presentarla, pues procede inmediatamente a liberarse al adolescente. Conozcamos un poco en cuanto a la detención infraganti. El detenido en flagrancia queda automáticamente identificado, solo en cuanto a la persona física, por supuesto. Pero puede suceder que este adolescente detenido en flagrancia no suministre los datos de su identidad. Ante esta duda, pues no debe ordenarse de inmediato la convocatoria a juicio, por ser necesario de carácter previo la identificación plena del adolescente. Conocemos que, que la detención se produce en flagrancia cuando se está cometiendo el delito o acaba de cometerse. Y el autor será perseguido por las personas presentes. Esto tenemos que tenerlo muy claro para conocer en efecto cuál es el contenido y el alcance de la detención infraganti y cuándo puede establecerse o producirse según los que establece el artículo 557 de la LOMNA. En todo caso, en la audiencia de presentación del detenido infraganti, pues el juez de control resolverá la medida cautelar de comparecencia a juicio, pudiendo decretar incluso prisión preventiva. Ahora bien, para la detención para la identificación, tenemos que, pues, en el curso de una investigación puede suceder que surjan serios elementos que señalen a un adolescente como autor o partícipe de un hecho punible. Pero solo es conocido por rasgos físicos o por apodo, por ende no puede ser citado para tomarse la declaración. En estos casos, el juez de control, a solicitud del Ministerio Público Especializado, deberá ordenar la detención para efectos de su identificación. Y por último, la detención para asegurar la comparecencia en la audiencia preliminar, tenemos que, pues en este caso, tenemos ya identificado y ubicado a los adolescentes. En todo caso, esto debe realizarse dentro de las 24 horas siguientes hasta el juez de control, para evitar en este caso una posible fuga con la audiencia preliminar. Esta medida privativa de libertad, en este caso, pues procederá o se acordará si no existe o no hay otra forma posible para asegurar su comparecencia. Debemos recordar que la única manera de asegurar su comparecencia debe ser mediante privativa de libertad, velando siempre por todas las garantías o derechos que tiene el adolescente. Ahora bien, generada alguna de estos tres tipos de detenciones, pues debe realizarse los actos conclusivos. Se tiene claro que realizar la investigación, la cual en todo caso no debe exceder de 6 meses desde la individualización del imputado, pues el Ministerio Público, como director o impulsor del proceso, le corresponde decidir la conclusión de esta fase preparatoria. En este caso, pues dispone de tres maneras: presentando acusación, solicitud de sobreseimiento o decisión de archivo fiscal. Para finalizar, respecto a esta fase, debemos tener en cuenta las diferencias que existen entre el procedimiento de LOMNA con el procedimiento ordinario penal en cuanto a la fase investigativa. Y estos son tres rasgos característicos que lo diferencian.
En cuanto a la jurisdicción especial, pues como se estudió, será el juez de protección en caso del OMNA. En cuanto a la sanción que se le impone al adolescente, que estas serán estudiadas en la fase de ejecución más adelante. Y respecto al procedimiento de flagrancia, el cual pues sí tiene varios rasgos característicos que lo diferencian plenamente con el procedimiento ordinario penal. Entre estos tenemos, por ejemplo, que en el caso del OMNA, el adolescente detenido en flagrancia será conducido de inmediato ante el fiscal del Ministerio Público, mientras que en el ordinario penal el aprendido pues será llevado ante el Ministerio Público a las 12 horas siguientes. Asimismo, pues tenemos la diferencia principal de que en el OMNA, pues el fiscal del Ministerio Público dentro de las 24 horas siguientes lo presentará al juez de control y le expondrá cómo se produjo la aprehensión, mientras que en el caso del ordinario penal será en 36 horas. En caso del OMNA, otra diferencia es que pues, el juez resolverá en la misma audiencia si convoca directamente a juicio oral para dentro de los 10 días siguientes, mientras que en el ordinario penal el fiscal del Ministerio Público solicitará procedimiento abreviado u ordinario y la imposición de medidas de coerción personal o de libertad. Muchas gracias por su atención. Un cordial saludo, mi nombre es Amira Made y para dar continuidad a lo expuesto por mis compañeros, yo voy a hablarles acerca de lo que es la fase intermedia o preliminar del sistema de responsabilidad penal del adolescente. Pero antes de eso es preciso referirnos a lo que son las fórmulas de solución anticipada que tanto en la LOPNA como en el COP pues tienen por finalidad resolver de manera anticipada las controversias, pero en el COP se denominan como alternativas a la prosecución del proceso. Ahora bien, en la LOPNA pues están previstas los artículos 564 al 569 y ellas son la conciliación, que procede cuando el delito que ha cometido ese adolescente pues no está sancionado con la privación de libertad. Entonces el fiscal del Ministerio Público, promoviendo la conciliación, él realiza una reunión con las partes, presenta eventual acusación, si logran un preacuerdo pues lo van a presentar ante el juez de control para que fije una audiencia. En esa audiencia el juez pues va a levantar un acta que contenga las obligaciones, el plazo para su cumplimiento. Cuando el adolescente pues las cumpla, el fiscal le va a solicitar al juez el sobreseimiento, pero de lo contrario va a continuar el proceso. La otra fórmula es la remisión, que prácticamente es la facultad que tiene el fiscal del Ministerio Público para solicitarle al juez que prescinda del juicio, que lo limite a infracciones menores o que prescinda del juicio en favor de uno solo de los adolescentes. Y esta procede en los casos que están previstos en el artículo 569 de la LOPNA. Ahora bien, para hablar acerca de lo que es la fase intermedia, pues debemos tener en cuenta que en ella el juez debe revisar y valorar los resultados de la etapa de investigación, si ha sido debidamente concluida, debe examinar la acusación hecha por el Ministerio Público, si las partes... prácticamente las partes van a tener los mismos derechos y cargas para defender sus intereses, y a la vez pues también va a permitir determinar si hay méritos o no para aperturar ese juicio oral. Entonces se da un control formal y material de la acusación. Entonces de alguna forma va a servir como un filtro porque permite supervisar y controlar esas garantías procesales. Para hablar de la fase, pues en primer lugar tenemos lo que es la acusación fiscal. Si el fiscal considera que lo que ha investigado le proporciona fundamento suficiente, pues él va a presentar el escrito acusatorio en contra del adolescente, que debe cumplir con cada uno de los requisitos que están establecidos en el artículo 570 de la LOPNA, como puede ser, son la identificación y residencia del acusado, la relación de los hechos imputados indicando tiempo, modo y lugar, la solicitud de la medida cautelar, la calificación jurídica, objeto de imputación y todos los demás requisitos que establece el artículo 570. Una vez que presentada la acusación, pues las partes van a tener un plazo común, porque el juez va a poner a disposición de ellas las actuaciones y evidencias que han sido recogidas para que éstas puedan examinarlas en un plazo de 5 días y a los 10 días siguientes del vencimiento de este plazo, pues se fijará la audiencia preliminar. Durante este plazo, las partes pueden presentar un escrito manifestando vicios formales o falta de fundamento de la acusación, las excepciones y cualquier otra incidencia de las que están previstas en el artículo 573 de la LOPNA.
También el juez de control pues debe tomar todas las previsiones que sean necesarias para que no sean debatidas cuestiones que van a ser propias del juicio oral. En cuanto al desarrollo de la audiencia, pues se va a celebrar en el día y hora que han sido señalados. Se ordenará al secretario verificar que están todas las partes. El juez le va a explicar al adolescente el acto, sus derechos, sus garantías. Cada parte debe fundamentar sus pretensiones. Primero el fiscal del Ministerio Público, luego la defensa y por último el adolescente, que puede rendir declaración las veces que quiera. El juez va a intentar la conciliación, de ser posible, y de su audiencia preliminar pues se va a levantar un acta. En cuanto a la decisión, pues al finalizar esta audiencia, el juez tiene que resolver todas las cuestiones que fueron planteadas en ese escrito que fue introducido durante el desarrollo de la audiencia. Entonces, él debe admitir total o parcialmente la acusación y ordenar el enjuiciamiento del imputado. Si lo rechaza totalmente, pues sobreseerá la causa. Debe ordenar también la corrección de estos vicios formales, resolver las excepciones o cuestiones previas y todas las demás cuestiones que están establecidas en el artículo 578 de la LOPNA. En cuanto al auto de enjuiciamiento, pues es la decisión por la cual el juez de control admite la acusación del Ministerio Público o del querellante y se ordena el enjuiciamiento del adolescente imputado, y esta debe contener todos los requisitos que están previstos en el artículo 579. Especialmente la intimación que él le hace a las partes para que concurran ante el tribunal de juicio dentro de los 5 días contados a partir de la remisión de esas actuaciones. Dentro de las 48 horas siguientes, pues el secretario del tribunal debe remitir estas actuaciones al tribunal de juicio junto con toda la documentación y los objetos que fueron incautados. Dentro de las medidas cautelares que puede decretar este juez está lo que es la prisión preventiva, que es cuando en los casos en que el hecho se persiga de oficio y no haya prescripción de la acción, si tiene fundados elementos de convicción en contra de ese adolescente, si existe riesgo de que el adolescente evada del proceso, si hay temor de que destruya las pruebas o que represente un peligro para la víctima o para un testigo. Esta medida no puede durar más de 3 meses porque de lo contrario pues el juez de control puede hacerla cesar e imponer una medida diferente. Cuando no procede las medidas de privación de libertad, pues él puede imponer una medida menos gravosa, que puede ser lo que es la detención en su domicilio, la obligación de incorporarse en programas de prevención, inclusión social, la obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal y otras de las medidas que están previstas pues en el artículo 582 de la LOPNA. Y finalmente, en cuanto al procedimiento especial, que es el de admisión de los hechos, que está previsto también en el artículo 375 del COP, por medio de este procedimiento, pues el imputado en la audiencia preliminar, una vez que el juez admite esta acusación, el imputado, si él decide reconocer su autoría o participación en el delito, pues prácticamente él renuncia voluntariamente a la fase de juicio y el juez de control procede inmediatamente a imponerle la pena con una rebaja que puede ir desde 1/3 hasta la mitad. Buenos días. En esta oportunidad me toca abordar lo que es la fase de juicio sobre la responsabilidad penal del adolescente. En cuanto a las generalidades, se puede decir que el tribunal de juicio está conformado por un juez unipersonal que, cuando la sanción solicitada por el fiscal del Ministerio Público en su escrito acusatorio es de privación de libertad, pues igualmente debe conocer este tribunal unipersonal con el procedimiento abreviado, especialmente por flagrancia, independientemente del delito y la sanción solicitada, pues el representante del Ministerio Público. Es importante destacar que el juicio será oral y privado. En cuanto a la fijación de juicio, se puede decir que esta debe ser dentro de los 5 días siguientes a la recepción de las actuaciones, el cual se fijará la fecha para la celebración del juicio oral, que no deberá tener lugar antes de los 10 días ni después de los 20 días siguientes al auto de fijación. En cuanto a la oralidad, continuidad y privacidad, la encontramos establecida en el artículo 588 de la LOPNA, donde establece que la audiencia de juicio debe ser oral, debe ser continua y privada. Es decir, que dicha audiencia se realiza con la presencia del imputado, del fiscal del Ministerio Público, del querellante si fuera su caso,
del defensor, que puede ser público o privado. También pueden estar presentes las víctimas, los padres, representantes del adolescente y aquellas personas que el juez o el tribunal los autorice. Además, si el juicio oral no puede realizarse en una sola audiencia, pues esta va a continuar durante todas las audiencias consecutivas que fueran necesarias, hasta así llegar a su conclusión. Es importante mencionar que en el juicio oral debe estar presente el juez de manera ininterrumpida, así como los que integran el tribunal, es decir, el fiscal y el defensor. Por otro lado, el acusado siempre debe estar presente en toda la audiencia y el tribunal podrá autorizar el retiro transitorio del adolescente de la sala, siempre y cuando sea para asuntos que puedan causarle perjuicio moral o psicológico. Ahora bien, para la apertura de la audiencia oral nos encontramos establecida en el artículo 593 de la LOMLA. Y se puede decir que la audiencia de juicio debe celebrarse el día, a la hora y en el lugar fijado. Seguidamente se debe verificar la presencia de las partes y de las personas que van a intervenir durante la audiencia. Y como todos ya sabemos, el fiscal es el encargado de exponer su acusación y el defensor su defensa. En cuanto a la declaración del imputado, es importante mencionar que el acusado no está en la obligación de declarar, es decir, que si el adolescente prefiere no hacerlo, pues esto no lo va a perjudicar. Incluso el adolescente tiene la facultad de declarar cuando considere pertinente. Seguidamente, luego de las declaraciones, se procede a la recepción de las pruebas de acuerdo a lo que establece el Código Orgánico Procesal Penal. En cuanto a la discusión final y clausura, tenemos que una vez terminada la recepción de las pruebas, el juez le permite tanto al fiscal del Ministerio Público como a la defensa que expongan sus alegatos, el cual ambos pueden replicar sin abusar de la palabra. Y por último, se le concede la palabra al acusado, es decir, al adolescente, que es el encargado de cerrar el debate. En cuanto a la liberación, tenemos que clausurado el debate, pues los jueces deben deliberar en una sesión secreta donde tienen la tarea de admitir una decisión que debe ser justa, es decir, que van a emitir una sentencia que sea absolutoria o condenatoria. En cuanto a la absolución, tenemos que para que una sentencia sea absolutoria se debe cumplir con ciertos requisitos que establece la ley, que pueden ser que por estar probada la inexistencia del hecho, por no haber pruebas de la existencia del hecho, por no constituir el hecho una conducta tipificada, por estar justificada su conducta, entre otros. En cuanto a la condena y acusación, se puede decir que la sentencia de condena no podrá sobrepasar el hecho y las circunstancias descritas en el auto de enjuiciamiento. Es por esto que la sentencia condenatoria, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta de aquella de la acusación o la del auto de enjuiciamiento. En todo caso, puede fijar con claridad y precisión la sanción impuesta y el plazo que debe cumplir. Es importante mencionar que la sentencia condenatoria es una consecuencia del debate y deliberación, el cual el tribunal debe decretar la participación y de culpabilidad del adolescente, donde lo puede condenar y que debe cumplir la sanción correspondiente del delito cometido. En cuanto a los requisitos de la sentencia, pues esta se debe cumplir con ciertos requisitos de la ley, como es que debe tener la mención del tribunal y la fecha en que se dicta la enunciación de los hechos y circunstancias, que hayan sido objeto de juicio, la firma del juez, la parte dispositiva, entre otros. Y en cuanto al pronunciamiento, tenemos que la sentencia se pronunciará siempre en nombre de la República, que una vez leída también es como para notificarle a las partes y posteriormente se le pueden entregar copias si así lo requiere. Les habla Sarayli Rubio dando continuidad a lo expresado ya por mis compañeros. Vamos a hablar un poquito sobre la fase de ejecución
Podemos decir que la fase de ejecución es una fase más del proceso penal del adolescente, en este caso que busca dar cumplimiento a las disposiciones emanadas en la sentencia, sin olvidar el respeto a los derechos humanos fundamentales de los derechos sentenciados. En este caso vemos como sujetos sentenciados a los adolescentes que hayan cometido un hecho punible o hayan tenido una conducta contraria a la ley o al orden público. Ahora bien, en cuanto a los objetivos que se persiguen con la ejecución de medidas, tenemos los contemplados en el artículo 629 de la LOMBRE, que no es más que el pleno desarrollo de las capacidades de los adolescentes y el logro de una adecuada convivencia con su familia y el legislador. Realmente lo que el legislador busca es una prevención especial para evitar la reincidencia del adolescente. Para ello es necesaria una revisión constante de las medidas y buscar mecanismos que permitan reintegrarlo a la sociedad. Los derechos del adolescente sancionado durante el cumplimiento de la sanción impuesta. Una vez el adolescente sancionado o imputado, mejor dicho, tiene derecho a la defensa, que las medidas se cumplan de acuerdo a lo establecido en la sentencia ya cuando ésta es emitida. Derecho al control y cumplimiento de las medidas que esté a cargo de un juez de ejecución. Derecho a solicitar el otorgamiento de beneficios relacionados con las medidas impuestas. Derecho a la cesación de medidas cuando sea procedente. Derecho a la suspensión y revocación de medidas. Derecho al cómputo y fecha en que finalizan las medidas. Derecho a presentar peticiones y promover incidencias ante el juez de ejecución. Solicitar al Ministerio Público la práctica de diligencias de investigación destinadas a desvirtuar las imputaciones que se le formulen. A no presentarse ante el juez de ejecución con la finalidad de rendir declaración y a no ser juzgado en su ausencia. Medidas a ejecutar durante la fase de ejecución, pues son varias. Tenemos la amonestación, la imposición de reglas de conducta, servicios a la comunidad, libertad asistida, semilibertad y privación de libertad. Esto dependerá del tipo de hecho punible que haya cometido y la gravedad del mismo, para otorgársele el tipo de medida, dando más grave la privación de libertad. Ahora bien, la finalidad y principios de la ejecución de medida. Su finalidad primordialmente es educativa y se va a complementar con la participación de la familia y el apoyo de especialistas. Cabe decirse que estas personas requieren o cuentan, mejor dicho, con psicólogos, educadores y abogados en las instituciones que le brindan para el mejor cumplimiento de sus medidas. Los principios orientadores de dichas medidas son el respeto de los derechos humanos, la formación integral del adolescente y la búsqueda adecuada de la convivencia familiar y social que se pueda lograr. El juez competente para ejecutar y controlar las medidas impuestas al adolescente, sancionado penalmente según lo establecido en el artículo 646 de la LOGNA, será el juez de ejecución, quien va a controlar el cumplimiento de las medidas impuestas, tiene competencia además para resolver las cuestiones o incidencias que se susciten, dándole cumplimiento a lo establecido por esta ley. Funciones del juez de ejecución. Muy bien, el juez de ejecución va a ser la persona encargada, como ya lo dijimos, de controlar estas medidas. Debe vigilar que se cumplan las medidas de acuerdo a lo dispuesto en la sentencia, debe controlar que la ejecución de cualquier medida no restrinja los derechos fundamentales que no se encuentren fijados en la sentencia condenatoria, vigilar que el plan individual para la ejecución de las sanciones esté acorde con los objetivos fijados en esta ley y no se vulnere. Velar porque no se vulneren los derechos de los del adolescente durante el cumplimiento de las medidas, especialmente en los casos de las privativas de libertad, que suelen ser las más fuertes. El juez de ejecución también tendrá como función revisar las medidas por lo menos una vez cada 6 meses para modificarlas o sustituirlas por otras menos gravosas cuando se cumplan con los objetivos para los que fueron impuestas o que haya un mejor cambio en la persona o sean contrarias al proceso del desarrollo de la persona. Controlar el otorgamiento o denegación de cualquier beneficio relacionado con las medidas impuestas, conocer y decidir sobre la impugnación de las medidas disciplinarias impuestas a los privados de libertad, decretar la cesación de las medidas cuando sea necesario y las demás atribuciones que esta u otra ley le hace. Pues bien, lo que se busca, una vez dada la sentencia, se procede a la fase de ejecución, que allí se supervisa el cumplimiento de las medidas y de la sanción. Realmente no es lograr el castigo o simplemente castigarlo y reprocharlo por lo que se hizo, sino buscar encontrar un mejor comportamiento en la persona para que de esta manera se pueda reintegrar a la sociedad sin complicación alguna. Es el cambio lo que se busca en esa persona, por ello la ayuda de psicólogos y demás profesionales que se les otorga a estas personas para el desarrollo de la misma y el cumplimiento de las medidas otorgadas. Gracias.